Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos. Gracias por que podemos libremente, Señor, adorarte y servirte y meditar en tu palabra. Ahora que disponga nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra vida, Señor, para escucharte y para obedecerte, Señor. Para poner por obra, Señor, lo que tú nos has de enseñar, Señor, y que podamos vivirlo en nuestro día a día. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, continuamos allí con la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros podemos medir, hermanos, la vida espiritual de una iglesia por sus motivos de oración. Uno puede saber y podemos saber, hermanos, cuál es la temperatura espiritual de una iglesia por sus motivos de oración. Y hermanos, no es los motivos que están ahí en el chat. Eso, como les digo, ahí ya son los motivos más urgentes, generalmente son de salud, accidentes, todo este tipo de cosas. No, hermanos, los motivos del día a día, los motivos de todos los días. Me llama la atención ahora que fue la invasión, ¿verdad? Una invasión terrorista a Israel, y se levantaron todos los de todas las religiones, ¿verdad? Y oremos por la paz de Israel, y cristianos y todos pidiendo por la paz. Yo siempre les he dicho, hermanos, sobre todo a mis alumnos que han estado conmigo en Discipulado 2, pedir por la paz de Medio Oriente es pedir una necedad. Y se los he dicho porque ese lugar nunca va a tener paz. Va a tener paz cuando venga el rey y esté en su trono. Mientras tanto hay una pelea por el trono en Medio Oriente. Es muy difícil que haya paz a la brevedad, ¿verdad? Pero sí podemos pedir por la gente de Israel, ¿verdad? Por la gente que vive en Israel, los que no son terroristas, hasta por los palestinos, los que no son terroristas. Ya lo están manejando como una guerra entre dos países. No, hermanos, es un grupo terrorista que invadió un pueblo pacífico, y así debemos de decirlo. Ya los pro-palestinos están desgarrando las vestiduras diciendo las atrocidades que dice Israel. Pero hermanos, perdónenme, pero si alguien entra a mi casa a invadirme, voy a hacer todo lo posible por destruir a esa persona. Es así de sencillo. Y creo que así debe ser. Pero sí podemos pedir y orar, hermanos, por la gente inocente de ambos bandos. De la gente que vive allí en Gaza, de las personas que viven en Israel, aquellos inocentes que no tienen nada que ver con grupos terroristas, que no tienen nada que ver con esto que pasó, y que están sufriendo las consecuencias de algo que ni siquiera tuvieron la culpa. Pero como les venía diciendo, hermanos, nosotros podemos medir la temperatura de la vida espiritual de una iglesia por sus motivos de oración. Y siempre me ha llamado mucho la atención las oraciones que dice Pablo que hace. En todas sus cartas dice: y oro por vosotros. O cuando le pide oración a las iglesias, dice: y hermanos, les pido que oren por mí. Y a veces Pablo escribió desde la cárcel. Digo, y no, hermanos, hoy si algún misionero nos escribiera desde la cárcel, probablemente: hermanos, pídanle para que el juez me saque pronto, Pablo nunca pidió eso. Ni siquiera pidió para que Dios lo provea,
siempre decía, su oración eran dos cosas esenciales para él: que la palabra corra, que la palabra se extienda, que la palabra llegue a todos los lugares y que lo proteja de hombres malos. Hablando de nuestro enemigo, que siempre trata de tener la palabra. Y en estos dos versículos, Pablo dice qué oraciones estaba haciendo por la iglesia de Tesalónica. ¿Qué estaba orando Pablo por la iglesia de Tesalónica? ¿Estaba pidiendo que parara la tribulación? No. Estaba diciendo: Señor, detén esta tribulación tan grande que está viviendo esta iglesia. No. No. Pablo no estaba pidiendo que esta tribulación se detuviera. Pablo no estaba pidiendo: ay, pobrecitos de mis hermanos, Señor, que ya salgan de esta tribulación, que ya terminen de esta tribulación. No, hermanos. Pablo no estaba orando de esta manera por esta iglesia. Pablo tenía bien claro que esta tribulación iba a durar lo que Dios estaba determinado a que durara. Hoy en la mañana veníamos mi esposa y yo platicando de esos 40 años, ¿verdad?, que pasó Moisés en el desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto. Me decía mi esposa: ¿tantos años? Tantos años el pobre de Moisés en un desierto. Dices que los cristianos, cuando pasamos por tribulaciones, tendremos que pasar por esas tribulaciones tantos años. No es que tengamos que pasar tantos años, hermanos. Tenemos que pasar el tiempo que Dios determine que tengamos que pasar por estas tribulaciones, hasta que Cristo sea conformado en nosotros, hasta que se cumpla el propósito que Dios tiene para nosotros en las tribulaciones. Un día, una semana, un año, 2 años, 15 años. Solo Dios conoce nuestros corazones y sabe Dios exactamente lo que nos hace falta. Y las tribulaciones es para formarnos, hermanos. Y Dios determinará cuánto tiempo hace falta para conformarnos. Por eso Pablo no decía: bueno, Señor, quítales esta tribulación. No, porque es claro que esa tribulación va a durar lo que Dios determine que va a durar. Sin embargo, Pablo hacía 3 oraciones por la iglesia. Pablo oraba 3 cosas por esta iglesia. 3. Primero, que sean dignos de su llamamiento. Que sean dignos de su llamamiento. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento. Esta palabra llamamiento, hermanos, en el original griego, también quiere decir vocación, quiere decir llamado, ¿sí? Y estudiando esto encuentro 3 cosas acerca de este llamamiento. 1, tenemos un llamado a la salvación. Primero, un llamado a la salvación. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted y yo y el mundo entero tiene un llamamiento a la salvación. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Usted y yo tuvimos un día, y todo el ser humano tiene un llamamiento a la salvación. Tiene un llamamiento a arrepentirse. Tiene un llamamiento a confesar con su boca que Jesús es el Señor. A depositar su fe en Él. A entender de qué se trata este llamamiento. Porque allí dice Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Entender exactamente cuál es esta esperanza.
Y hermano, en medio de las tribulaciones es muy probable que perdamos de vista la esperanza que tenemos. Y por eso Pablo decía, para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento. Primero, ¿a qué? A la salvación. En medio de las tribulaciones, hermanos, tener la fortaleza de comportarnos y de vivirlas como hijos del gran Rey. Esto no quiere decir, hermanos, que no pasemos por tristeza. Esto no quiere decir que no lloremos, que incluso en un determinado momento tengamos angustia y tengamos tristeza en nuestros corazones mientras pasamos por una tribulación. Pero, hermanos, creo que en algún momento lo dije, no pasar como derrotados en medio de la tribulación. Las tribulaciones no es para derrotarnos, hermano. Las tribulaciones son para fortalecernos. Enfrentar las tribulaciones desde una posición de victoria es muy diferente a enfrentarlas desde una posición de derrota. Y desde una posición de victoria, ¿por qué? Porque hemos sido llamados a la salvación. Hemos sido llamados por el Señor a ser sus hijos. ¿Tendremos tribulaciones? Por supuesto, hermano, que tendremos tribulaciones. La pregunta es, ¿cómo las vamos a enfrentar? Dignos de su llamamiento. Un llamamiento también al servicio, que seamos dignos de un llamamiento al servicio. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación es esta misma palabra, es este mismo llamamiento. De la vocación con que fuisteis llamados. Usted y yo, hermanos, también fuimos llamados al servicio. Y le voy a decir cuál es la evidencia de que usted fue llamado. Que usted recibió ciertos dones. Usted y yo recibimos unos dones. Y con base en esos dones, hermano, tenemos un llamado al servicio. Cada uno de nosotros tenemos un llamado al servicio de acuerdo a nuestros dones. Usted fue llamado, usted tiene un don de servicio, don de maestro, de profeta, para dirigir. Ese es un llamado que usted tiene en la iglesia. Tiene el don de exhortación. Usted tiene un llamado en la iglesia. En esta iglesia usted tiene un llamado a usar esos dones dentro, a servir a Dios con esos dones dentro de la iglesia. Es por eso, hermanos, que yo no entiendo a los cristianos, y no lo entiendo y no lo voy a entender, creo nunca, ¿verdad? Que dicen, no, es que yo sirvo al Señor, pero no me comprometo con ninguna iglesia. Eso es imposible. No hay manera de que eso suceda. No hay forma, hermano. No hay forma de que usted se comprometa con Dios sin comprometerse con una iglesia. Porque hemos sido llamados al servicio en una iglesia de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a esa vocación que Dios nos dio. Ese es nuestro llamado. Y Pablo dice que seáis dignos de ese llamado también. Que en medio de estas tribulaciones, esa vocación y ese llamado que tenemos de acuerdo a nuestros dones no se caiga, sino que seamos dignos. ¿Y sabe qué pasa mucho, hermanos? Pasamos por la tribulación y ¿a quién cree que es al primero que castigamos? O sea, entramos a la tribulación e inmediatamente le echamos la culpa ¿a quién? A Dios y lo castigamos. Ya no voy a la iglesia. Recuerdo que estábamos en plena pandemia y había unos jóvenes por ahí que estaban faltando a las clases que teníamos. Le pedí a alguien que les hablara y entonces un joven dijo, no, es que yo ya no voy a ir a la iglesia. Yo no consigo trabajo, mis amigos inconversos están consiguiendo trabajo y mire, yo que soy cristiano no consigo trabajo, así es que ya no voy a ir a la iglesia. O sea, Dios tiene la culpa
O sea, castigo a Dios. Como si eso pudiera ser posible, hermanos. Pablo está diciendo lo contrario, hermanos, que en estas tribulaciones seáis dignos de ese llamado. Por el contrario, estoy en medio de una tribulación. Debo ser digno de este llamado que tengo al servicio de mi Dios. Si a alguien me dice, es que ni me interesa qué dones tengo, ni me interesa para qué me llamó Dios, la pregunta interesante sería, ¿es que realmente Dios te ha llamado? ¿O todavía necesitas un encuentro con el Señor Jesucristo? Porque si nosotros un día tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, hermanos, ese llamado está allí. Y entonces debemos de pensar en lo siguiente, ese llamado es irrevocable. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermano, es irrevocable el llamamiento. Es irrevocable. Dios le dio unos dones que son irrevocables. Usted tiene un llamamiento y yo tenemos un llamamiento que es irrevocable. No hay manera de que usted y yo podamos huir de ese llamamiento. Si usted dice, ni lo tengo ni me importa, probablemente no tiene ese llamamiento, hermanos. Y entonces usted lo que necesita es encontrarse con el Señor Jesucristo. Y eso sí sería muy lamentable. Muy lamentable que estemos pasando por allí. Es irrevocable el llamamiento. La tentación de dejar el llamamiento, la tentación de soltar lo que hacemos, la tentación a veces el desánimo por dejar lo que estamos haciendo o el llamamiento que tenemos es mucho, hermanos. Pero de acuerdo a lo que yo he vivido, que sí he tenido la tentación de dejar lo que estoy haciendo, el llamamiento que tengo de parte de Dios, porque sí es una tentación, es que simplemente no puedo. No hay manera, hermanos. Y Dios no tiene que patearme o hacer algo. A veces es un susurro en mi corazón que me dice, no puedes dejar de hacer, no puedes dejar el llamamiento que yo he dado a tu vida. Segunda oración de Pablo, que cumpla su propósito en nosotros. Dice, y cumpla, versículo 11, todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Cuando habla aquí de propósito, hermanos, también es la traducción, otras traducciones, o la Biblia lo ha traducido también como buena voluntad o como anhelo, o como un anhelo. Más o menos lo que dice Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas. Los pastores están dando gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjese bien, algo que a veces perdemos de vista es que Dios tiene un propósito específico para nosotros. Dios nos ha dado un propósito específico, diferente a cada uno. Dios nos pensó a cada uno con un propósito bien específico. Por cierto, les recomiendo un libro. El tema es que no está impreso, solo es digital allí en Amazon, que se llama El don de ser tú mismo. El don de ser tú mismo.
Este libro tiene esta premisa. Dice que entre más conocemos a Dios, entre más profundizamos en una relación con Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Y entonces, entre más profundizamos nuestra relación con Dios, más encontramos el propósito específico que Dios tiene para nosotros. Dios nos pensó con un propósito específico para cada uno. Y un propósito que viene de su buena voluntad hacia nosotros. Yo haría una pregunta, hermano. ¿Usted sabe cuál es el propósito específico que Dios tiene para usted? ¿O simplemente vamos por la vida viviéndola? Es parte del llamamiento. Pero Dios tiene un propósito muy específico. Por ejemplo, yo cada día estoy más convencido que Dios me llamó, que el propósito específico que Dios tiene para mi vida es edificar a otros. Es donde yo encuentro mi mayor alegría, es donde yo encuentro mis mejores cualidades, aunque no sean las mejores del mundo, mis mejores cualidades, mis más grandes anhelos, es en la edificación de otros. ¿Cuál es su propósito específico? Porque viene de la buena voluntad. Y Pablo dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, toda su buena voluntad hacia nosotros. ¿Cuál es ese propósito, hermano? Pregúntese. Pero ¿sabe por qué a veces no lo conocemos? Porque no conocemos a Dios. En la medida en que conocemos a Dios, en la medida en que profundizamos nuestra relación con Él, en esa medida podemos conocernos a nosotros mismos. En la medida en que estamos divorciados de nuestra relación con Dios, en esa medida nos desconocemos a nosotros mismos. Porque encontramos nuestro propósito en Él, en nuestro Dios. Si alguna vez usted ha sentido, válgame Dios, no sé para qué estoy en este mundo, no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé hacia dónde voy o qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que no hemos profundizado en nuestra relación con Dios. No hemos profundizado en nuestra relación con Dios. Entre más conozco a Dios, más sé lo que Dios quiere para mí. Y ese propósito abarca toda nuestra vida, ¿eh? No es nada más nuestro propósito en la iglesia. Ese propósito abarca lo que he estudiado, en el trabajo donde yo estoy, donde los estudios que he tenido, las experiencias, los trabajos donde he trabajado. Todo eso es un propósito general. El propósito de mi vida. Porque a veces tendemos a esta dicotomía, ¿verdad? De decir, bueno, es que una cosa es lo secular y otra cosa es lo espiritual. Eso es una mentira, hermano, y es una división arbitraria que nosotros nos hemos dado. Somos un todo. Somos un todo. No hay algo así como lo secular y lo espiritual. No, hermano. Somos una persona, somos personas indivisibles. Y Dios nos ha dado un propósito específico. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El versículo no tiene mucho que ver con el tema, pero aquí esta parte de anhelo es la misma traducción de propósito. Es el anhelo de Dios para nosotros. Mire, si yo platico con un papá, siempre los papás tenemos anhelos para nuestros hijos. No quiere decir que querramos que a fuerza sigan ese camino, aunque a veces sí, pero es lo que anhelamos, ¿sí? Anhelamos que hagan una carrera, anhelamos que sean buenos cristianos, anhelamos
que vivan una vida. El anhelo también lo tiene Dios para nosotros. Como sus hijos tiene anhelos para nosotros. Nos vio desde antes de la fundación del mundo. Fíjese qué cosa más hermosa. Y desde entonces tiene un anhelo diferente para cada uno de nosotros. Somos únicos para Dios. Pensando en este pensamiento, no sabe qué tranquilidad tuve, qué paz tuve en mi corazón, sabiendo que Dios tiene un anhelo para mí, pero que además lo va a cumplir. Y Pablo ora para que esta iglesia cumpla ese propósito que Dios tiene para ella. ¿Qué anhela usted para sus hijos? ¿Usted anhela que fracasen? ¿Usted anhela que les vaya mal a sus hijos, a sus propios hijos? ¿O cuál es el anhelo de su corazón para sus hijos? Bueno, los anhelos de Dios son más grandes para nosotros. Mucho más grandes. Y no quiere decir que vayamos a hacer grandes cosas, hermano. No quiere decir que vamos a predicarle a las multitudes o hacer. No, hermano. Son anhelos de cosas grandes para nuestra vida. De felicidad, de paz. No debería de haber algo así como un cristiano fracasado. En la medida en que nos divorciamos de nuestra relación con Dios, en esa medida nos salimos del anhelo de Dios, de los anhelos que Él tiene para nosotros. Yo pensaba, ¿qué anhelos tengo para mi hija? Y pensaba todos los que he tenido. Y me pone a pensar, pues Dios tiene más grandes anhelos para mí. E insisto, hermano, no es que hagamos cosas, déjeme decir, que se vean así grandiosas. No, hermano. Simplemente vivir, simplemente parecernos a su Hijo, es un gran anhelo de Dios hacia nosotros. Ser cada día más como Cristo es el anhelo de Dios para nosotros. Y tener un propósito específico. Obra de fe por su poder. También habla, dice, dentro de del propósito, ¿sí? Dice, obra de fe por su poder. Romanos 15 dice 18, porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire, el propósito de Dios es que su poder se manifieste en nosotros. Y hermano, no es hacer prodigios y señales, sino que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y déjeme decirle, manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas. Vencer un mal hábito, hermanos. Esa es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Parecernos un poco más a Cristo. Hoy que vamos para el fin de año, siempre les digo, una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué tanto me acerqué a parecerme al Señor Jesús en este año? Y esa es manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto me acerqué al propósito que Dios tiene para mi vida? Esa es una manifestación del poder en nuestras vidas. ¿Qué tanto pude vencer aquel pecado que me tenía atado? Esa es una manifestación del poder en nuestras vidas. No son estas señales y prodigios que a veces las veremos y a veces veremos estos milagros. Por supuesto que los veremos. Dios sigue haciendo milagros.
Pero el milagro más importante, el milagro más visible es que este año tomé mi cruz, me negué a mí mismo. ¿Qué tanto nos hemos negado a nosotros mismos para servirle? Para amar a nuestros hermanos. ¿Cuánto amo más a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia, a mi iglesia? ¿Cuánto la amo más? Esta es manifestación del poder de Dios. Porque el amor, hermanos, es de Dios. Que alguien le diga, oye, si has cambiado, si has dejado, te veo, he visto el poder de Dios en tu vida. Y eso es lo que dice Pablo. Y la fe por su poder. Y finalmente la tercera oración. Tercera oración, que Cristo sea glorificado. Pero fíjese, que Cristo sea glorificado en nosotros. Que Cristo sea glorificado en nosotros. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Cristo sea glorificado en nosotros. ¿Cómo? Cuando llevamos fruto. Cuando llevamos fruto. Cristo es glorificado cuando nosotros damos fruto, hermanos. Y el fruto es carácter, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando nosotros damos ese fruto, Cristo es glorificado. Cristo es glorificado en nosotros. Si nosotros servimos, como dice aquí, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Si nosotros servimos a Dios, o con sus palabras, o en su poder, también Cristo es glorificado. Porque la gloria no es suya ni mía. El fruto no es por usted, no es por su habilidad, no es por su inteligencia, no es porque somos muy listos, muy vivos. No. El fruto lo damos por el poder de Dios. Y en eso Cristo es glorificado. En la medida que damos frutos, Cristo es glorificado, hermano. Y en la medida que servimos a otros, también Cristo es glorificado. Pero también nosotros podemos ser glorificados en Cristo. Y esto tal vez usted me diga, ay, ¿de qué me estás hablando? Déjeme decírselo de esta manera. En la medida en que estamos en Cristo somos glorificados, no por nosotros, sino por Cristo. En la medida en que estamos en Cristo, somos glorificados no porque seamos nosotros, sino porque Cristo es glorificado. Efesios, que es una carta que habla de nosotros en Cristo, nos explica un poco más esto. Fíjese lo que dice, es largo, pero lo voy a leer para que veamos esto. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, fíjese cuántas veces dice Pablo en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, fíjese, en Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, fíjese, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿qué dice? Para alabanza de su gloria. ¿Para que seamos qué? Para alabanza de su gloria. ¿Quiénes seamos para alabanza de su gloria? Nosotros. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Alabanza de su gloria. En la medida, hermanos, de que estamos escondidos en Cristo, somos para alabanza de su gloria. Déjeme decirle qué gran lección de Pablo. Qué gran lección. Mientras estudiaba esto, hermanos, me preguntaba, ¿cuáles son mis oraciones? ¿Cuáles son mis oraciones? ¿Son egoístas? Somos egoístas al orar. Todos lo somos. ¿Quiero soluciones inmediatas de parte de Dios? ¿Que Dios arregle las cosas? Hermano, Pablo oraba porque las tribulaciones completaran la obra en la vida de los hermanos de Tesalónica. Y esta debe ser nuestra oración y nuestro anhelo. Que Dios complete la obra en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de los otros. Tal vez Dios no quiera sanar una enfermedad. Tal vez Dios no quiera resolver una tribulación que estamos pasando. Pero lo que Dios sí quiere, hermanos, es cumplir su propósito. Que seamos dignos de su llamamiento y que Él sea glorificado a través de las tribulaciones que pasamos en nuestra vida. Eso sí es seguro. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque veo tu propósito de gracia en nuestras vidas, Señor, que es más grande de lo que nos podemos imaginar y ni siquiera pensar, Padre. Ahora, Señor, que podamos entenderlo, Padre. Que podamos entender el llamamiento que tienes a nuestras vidas. Que las tribulaciones, Señor, nos ayudan a crecer, a entender nuestro llamamiento, a entender lo que tú quieres para nuestras vidas, nuestro propósito. Que tú seas glorificado, Padre, en medio de los problemas y las tribulaciones, Señor. Que tú seas alabado, glorificado. Y que llevemos fruto, Señor. Que llevemos fruto, Padre. Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre. Porque se cumple que todas las cosas obran para bien a los que te aman, Señor. Todas las cosas obran para bien a los que te aman, Señor. Aún las tribulaciones y los problemas y las dificultades y el enfrentar situaciones difíciles, Señor, sabemos que al final obrarán para bien en nuestra vida. Y te damos gracias por ello, Señor. Te amamos, te alabamos, te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.